Sanciones por no declarar. Por no presentar declaración de renta. Por no presentar declaración de IVA. Por no presentar declaración de impuesto al consumo. Por no presentar declaración de retención en la fuente. Por no declarar impuesto de timbre. Por no declarar activos en el exterior, entre otros. ¿En qué consiste la sanción por no declarar? Consiste en una multa económica que se impone al contribuyente que, estando obligado a presentar una determinada declaración, no lo hace. La sanción por no declarar está regulada por el artículo 643 del Estatuto Tributario y puede presentar hasta el 20% de los ingresos o consignaciones del periodo no declarado. En esta ocasión vamos a hablar sobre la sanción por no declarar en el impuesto de renta y complementario, según el artículo 643 del Estatuto Tributario, numeral 1. En el numeral 1, en el caso de que la omisión se refiere a la declaración de impuestos sobre la renta y complementarios, al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o el 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada en que fuere superior. En este caso, vamos a estudiar la resolución sanción por no declarar al investigado Arenales Perilla Audrey Rosiris. La presente resolución sanción se profiere dentro del término establecido en los artículos 638 y 716 del Estatuto Tributario, es decir, dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del término para presentar la correspondiente declaración. Para el 16 de junio del 2020, el GIT de Control de Obligaciones Formales de la entonces División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, mediante auto de apertura, ordenó iniciar investigación a la contribuyente Arenales Perilla Audrey Rosiris por sucesión ilíquida por el programa OE Omisos Impuesto de Renta, concepto de renta año gravable 2016. Aquí encontramos la evidencia que la División de Gestión de Fiscalización encontró al contribuyente Arenales Perilla Audrey Rosiris, quien no presentó la declaración de renta año gravable 2016. Respuesta al emplazamiento para declarar. Dentro de la oportunidad legal señalada en el artículo 715 del Estatuto Tributario, esto es, dentro del mes siguiente a la notificación del acto administrativo, surtida el 17 de junio del 2022, a través del periódico El Espectador, no se recibió respuesta alguna al emplazamiento para declarar. Fundamentos de hecho y de derecho. Una vez evaluadas las pruebas que obran el expediente, este despacho entra a analizar la procedencia de la sanción por no declarar conforme al artículo 643 del Estatuto Tributario, previo análisis de la normatividad aplicable al caso en estudio. Sobre el surgimiento de las obligaciones de presentar declaración de renta, el Estatuto Tributario señala: artículo 1. Origen de las obligaciones sustancial. Artículo 2. Contribuyentes. Artículo 3. Las personas naturales están sometidas al impuesto. Artículo 5 o 91. ¿Quiénes deben presentar declaración de renta y complementario? Artículo 592. ¿Quiénes no están obligados a declarar? Y por último resuelve: sanción determinada. Imponer sanción por no declarar a la contribuyente sucesión ilíquida Arenales Perilla Audrey Rosiris por el valor de 367.290 pesos, prevista en el artículo 1 del artículo 643 del Estatuto Tributario, toda vez que no cumplió la obligación formal de presentar la declaración de impuestos sobre la renta año gravable 2016, conforme a las razones expuestas en la presente resolución. En la siguiente resolución también se menciona la reducción de sanción. Se precisa que, si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que impone la sanción por no declarar, el obligado presenta la declaración, la sanción por no declarar se reducirá en los términos previstos en el parágrafo segundo
del artículo 643 del Estatuto Tributario vigente para la época del hecho infractor. Y por último, contra la presente resolución sanción, procede el recurso de reconsideración que, de conformidad con lo establecido en el artículo 720 del Estatuto Tributario, el cual deberá interponerse ante la división jurídica de esta dirección seccional o ante la subdirección de recursos jurídicos dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de notificación del presente acto. El recurso deberá cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 722 del Estatuto Tributario y presentarse en el grupo interno de trabajo de documentos de esta división seccional